Urgente en La Nación Más. Durísimo revés de la Corte para el Gobierno Nacional. Señor Francisco Olivera, ¿qué pasó? Por unanimidad, el máximo tribunal acaba de darle la razón a la ciudad de Buenos Aires en la disputa con la Nación por los fondos de coparticipación. Recordemos que esto había empezado en el 2020 durante la pandemia, en aquel famoso acto con intendentes incluso de la oposición que se levantaron del lugar. Entonces el gobierno, vía un decreto, el decreto 375, después ratificado por una ley, le sacó una parte de los fondos de coparticipación y la ciudad fue a la justicia. Bueno, eso pasó, lo tiene que resolver la Corte, obviamente, porque es un conflicto entre los distritos, y acaba de ratificar y darle la razón a la ciudad de Buenos Aires en un fallo con un alto contenido político, Luis. A ver, pongamos en contexto como lo está haciendo Francisco, Pancho, Guadalupe. Esto es, no se sabía si salía hoy, que es el acuerdo de los jueves, o si pasaba para después febrero, de la feria. Exactamente. Pero digo, plena pandemia, primer momento de mancomunión, Alberto, Axel y Rodríguez Larreta. Y en el medio que ya empieza a deteriorarse el vínculo, se entera por los medios de comunicación el jefe de gobierno de la ciudad que le quitan una parte de los fondos que habían sido dados por Mauricio Macri en la gestión como presidente. Gran crisis, y es el último momento en el que hablan Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, eso es el punto de inflexión, y recordemos también que la ciudad de Buenos Aires, para reemplazar esos fondos, sube, por ejemplo, pone un impuesto a las tarjetas de crédito, recorta fondos, con lo cual acá vas a tener... Había dos fallos que podía dar la Corte en este diciembre. Uno era el de Milagro Sala y otro es este. Los dos son desfavorables al gobierno, seguramente va a hacer mucho ruido. Sí. Mencionaba Pancho el tema del impuesto a las tarjetas de crédito, que la ciudad prometió sacar si salía el fallo. Hubo un intento de sesión en la legislatura para revocarlo y no dio el quórum, obviamente, por el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo que querían era esperar el fallo de la Corte. Así que ahora ya no hay más excusas. Bueno, en 3, 2, 1, estamos viendo el tuit de la doctora, hablando de la mafia judicial, del color político, del partido judicial, ¿no? Por unanimidad, eso también es muy fuerte, porque quiero decir, hay que ver los fundamentos, porque entiendo que los fundamentos son distintos, que hay como un voto distinto de Rosencrantz respecto del resto de los ministros, pero es un golpazo fortísimo para el gobierno nacional, que acaba de perder esta posibilidad de sancionar económicamente a la ciudad de Buenos Aires con el fallo de la Corte. Sí, Gustavo. Ese dinero, supuestamente, iba a estar destinado al aumento para los policías bonaerenses. Ese dinero fue destinado también a lo que se llamó Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad del Conurbano. Claro. Ese dinero nunca llegó ni a los bolsillos de los policías, mínimamente, de los policías bonaerenses. Recuerden la protesta, que esto surge después de la protesta en Puente 12 con el policía que se trepó a la antena ahí cerca del despacho de Bernie. Pero todo ese dinero iba a estar destinado básicamente al fortalecimiento de la seguridad en el conurbano. No se vio reflejado en los aumentos, que ya fueron superados por la inflación, pero además tampoco se vio reflejado en la cantidad de patrulleros que se compraron para recorrer el conurbano. Así que el tema es, muchos de los municipios, tengo el dato de La Matanza, subejecutó todas esas partidas. Bueno, insistimos, la noticia